funciona un tractor? Con diésel. La maquinaria pesada, ¿con qué creen que funciona? Una retro, un rodillo, con diésel. Entonces, ¿no creen ustedes que con la subida de los combustibles no va a haber afectación? Por supuesto que va a haber afectación. ¿Y a quién se la va a trasladar? Al consumidor final. Por lo tanto, volverá a ser el pueblo el que pague de su escuálido bolsillo. Y ve cada día cómo baja su capacidad adquisitiva. Porque el sueldo básico, gracias a los empresarios industriales, apenas subió $8 este año. Y eso porque el braveo subió. Guadañas, bombas de riego, motores, tractores, equipo caminero de los GATS, todo sube, todo sube. El sueldo no alcanza y la canasta básica se dispara. Capacidad adquisitiva se reduce, servicios y productos se encarecen. Más pobreza, más hambre, más inflación. ¿En qué resulta? En más inseguridad y delincuencia también. Y después nos quejamos de que, ya no hay lugar seguro en el país. Siguiente. Mentiras continuas. Combustible liberó el precio y se calculará mes a mes. En función de los precios internacionales del petróleo. Miren ustedes cómo pasó el precio de la super. Y eso es en ese momento que escribí y que armé estas diapositivas. ¿Cómo cambió? Subió la extra de 1.45 o hubiera subido a 2.41. La Ecopaís, que es extra con etanol, de 1.45 a 2.53. Y el diésel pasaba de 1.03 a 2.27. Esos eran los resultados si pasaban las medidas del decreto 883. Todo sube, pasajes, víveres, servicios, productos, la carne, la leche. Estas decisiones son hambreadoras del pueblo. Y aquí, si queremos hilar fino, hasta puede terminar en un tema de desnutrición, en un tema de boicotear, de bloquear, de quitarle un derecho elemental a la educación y alimentación de los niños. Si el padre no tiene, ya no le alcanza, si antes lo estiraba hasta el cansancio, y ya no le alcanza, entonces baja la cantidad y la calidad de alimentos que puede proveer a su familia. Eso puede terminar hasta en niveles de nutrición, porque cuando los niños no tienen buena vitamina de olla y papa, tampoco tienen su cerebro funcionando para que puedan incorporar todo el conocimiento que se le imparten en las aulas. Y ahora habría que ver si es que vuelven a las aulas, ¿verdad? Porque si el bus me sube y tengo 5 hijos, a lo mejor el pasaje me va a alcanzar para llevar a 2 y tendré que sacrificar a los 3. O decir de Tim Marín de Opingüe, a ver a quién le juega la suerte. Si ven todo el alcance, y estamos hablando solo de la subida de los precios de los combustibles. Siguiente. Y más mentiras aún. El IVA no subió por ahora, porque también está en la carta de intención. Pero parece que políticamente sopesaron y dijeron, chuta, si subimos el IVA en la embarrada, mejor lancemos esto. Igual le salió el tiro por la culata. Pero son medidas y exigencias que están en la carta de intención. Por lo tanto, si no las cumplen, les va a caer encima el Fondo Monetario. ¿Okay? Sopesaron el impacto y la reacción popular, pero el incremento del IVA es una exigencia del Fondo Monetario. Consta claramente en la carta de intención que este gobierno firmó a espaldas del pueblo. Según anunciado, el incremento sería de aproximadamente 3 puntos porcentuales, de 12 a 15. Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué se gana con esto? Menos consumo, menos circulante, se mueve menos la economía, crisis, pobreza, etcétera, etcétera. Sigamos. Algunas falacias se suman a las mentiras de Lenin. La liberación del precio de los combustibles permite recuperar más de 1.300 millones de dólares. La eliminación de subsidios no crea riqueza, tan solo la redistribuye. Los 1.300 millones de dólares que pagaba el Estado, ahora lo pagarán ¿quiénes? Los ciudadanos. Simplemente cambia de bando a quién le toca pagar. 2. Esto se debe a la perezada herencia recibida. Todo es culpa de Correa, ¿verdad? Todo es culpa de Correa. Todo. En 2 años redujeron ingresos fiscales, cortaron fuentes de financiamiento y aumentaron el gasto. En 2 años y medio se han endeudado más que lo que todos los 10 años de Revolución Ciudadana. Con la diferencia de que en la Revolución Ciudadana se hizo obra, se generó trabajo, se movió la economía. Hoy no hay inversión en nada. Hay inseguridad jurídica. ¿Ustedes creen que en esas condiciones alguien va a querer arriesgar su dinero para venir a invertir en el país? No, ni inversión privada ecuatoriana ni extranjera. Todo un cóctel molotov, como fue advertido en su momento. Recuerden que Rafael decía, va a pasar esto, esto y otro, y es cuestión de tiempo. Sigamos. Y continúan las falacias.
Ingresos disminuidos, eliminación de aranceles, reducción del impuesto a la salida de capitales, de divisas, eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta, remisión tributaria a grandes deudores, etc. Fuentes de financiamiento cerradas. El Banco Central, dinero público. Hoy el banco no puede prestarle al gobierno. El BIES tampoco, y es dinero público, es de los aportantes. Aumento del gasto, restitución del innecesario subsidio del 40% a las pensiones jubilares del IES, alrededor de 1.300 millones de dólares. Exactamente lo que están, entre comillas, recuperando con el alza de combustibles. Si ven por dónde va la movida. El IES tiene excedente de caja y no necesita subsidio por el momento. Además, con la prohibición de comprar bonos del Estado, el excedente de liquidez, ¿dónde lo van a colocar? En el extranjero. Nuevamente, salida de capitales. Recuerden que en el gobierno de Rafael, 800 millones de dólares de los aportantes del Seguro Social estaban invertidos aquí en Estados Unidos, en banca en Miami. Y nadie sabía a dónde iban los intereses, porque nunca fueron depositados proporcionalmente en las cuentas de los aportantes. Y cuando Rafael vio esto, dijo, no señores, ese dinero no tiene por qué estar allá, que regrese al país. Repatrió capitales. Y ahí se formó el BIES, que era una banca para financiar adquisición de vivienda, emprendimientos, etc. Reinversión. Adelante. La liberación de los precios del combustible permite sincerar la economía, puro cuento, mientras se reducen impuestos y aranceles. Tampoco es válido el argumento de que se eliminó el subsidio para evitar el contrabando. Mucha gente ha dicho, ¡ay, el contrabando! Muevan pues a la policía y a los militares a controlar, si para eso están, ¿verdad? Es muy fácil. Y por supuesto el contrabando y la utilización para los narcotraficantes. Adivinen culpa de quién es. Correa. El contrabando es marginal y se lo controla cuidando las fronteras, no clavando paquetazos a la gente. Finalmente, el precio de los combustibles lo pagará, sí, el rico y el pobre, pero ¿quién debe sacrificar una mayor proporción de sus ingresos para llenar el tanque? ¿Los banqueros o el pueblo? Las medidas son un atentado a la tan necesaria justicia social. Siguiente. A 2 años y medio de gobierno, mayor endeudamiento en 2 años y medio que en toda la década del gobierno anterior. Miles de millones de dólares en emisión de bonos y crédito externo. Y nadie sabe dónde está la plata, porque no hay inversión. Cero inversión en obra pública, ni en proyectos, ni programas sociales, ningún empleo generado, despidos masivos para disminuir el tamaño del Estado y el gasto, gasolinazo y paquetazo. ¿Dónde está el dinero que el pueblo va a tener que pagar? Siguiente. La historia nefasta del país se repite, luego de 2 años y medio de gobierno que pretenden terminar con los años más estables de vida digna y oportunidades que ha tenido este país, los del gobierno de la Revolución Ciudadana. La traición, el entreguismo y el desprecio por las clases más necesitadas, por la codicia insaciable de la oligarquía y los grupos del poder aupados por la prensa que solamente publica lo que le interesa dar a conocer. Siguiente. Medidas responden a una sola ideología, el prejuicio del pueblo ecuatoriano. Destruye un modelo de economía, de desarrollo y de redistribución de la riqueza. El ser humano por encima del capital. Una política humanista, sensible. Favorece un modelo de equilibrio macrofiscal, de beneficio empresarial, con sacrificio del pueblo y las grandes mayorías. Estas decisiones son hambreadoras del pueblo ecuatoriano. Siguiente. Conclusiones. Por las obras inconclusas, por la mentira descarada y continua, por perdonarle a los empresarios morosos deudas legítimas, por endeudar al pueblo sin invertir en desarrollo, por robarle la salud y la educación y el futuro a nuestros hijos, por despedir personal operativo deteriorando el servicio público, por querer privatizar y vender las empresas públicas en los sectores estratégicos, por los despidos masivos, por el incumplimiento del plan de gobierno, por el paquetazo y la liberación de los combustibles, por la traición a la patria. Moreno y toda su gente debe irse ya. Esa fue la propuesta que hicimos basados en la ley de la Constitución de la República, artículos 130 y 148 de la Constitución, que permite, ante una grave crisis, una salida constitucional y democrática, elecciones anticipadas,
elecciones anticipadas, muerte cruzada. Y si él cree que goza del apoyo del pueblo, que se lance de candidato otra vez. Pero por decir esto, nos llaman golpistas, nos llaman insurgentes, nos dicen que queremos tumbar al gobierno, pero no dicen de eso de los dos ministros que acaban de decir que ante la situación y el archivo de la ley económica urgente presentada en la Asamblea, puede ser que haya muerte cruzada, pero que es decisión del presidente. Siguiente, ya termino. Lo que el pueblo exige, esto fue escrito en octubre, entonces obviamente ya hay algunas cosas, ¿no? Derogar decreto que declara el estado de excepción. Acuérdense que se bajaron el 883, pero no derogaron el estado de excepción. El estado de excepción siguió hasta que concluyeron los 30 días que dijo la Corte Constitucional. Por eso se incrementaron las persecuciones bajo la tutoría de ese decreto de excepción. Desistir de enviar reformas, derogar el decreto, eso sí se derogó, desistir de enviar reformas propuestas a la Asamblea para su aprobación, que la Asamblea se ponga del lado del pueblo, que es quien les da el voto y a quien representa, y actúe en consecuencia. La ley se archivó con 70 votos, se necesitaban 69, o sea, por un pelésimo se derogó la ley, ¿ok? Así que tampoco es que hicieron la mega actuación a favor del pueblo. Que pongan a disposición sus cargos y pidan la renuncia de Lenin, es decir, muerte cruzada. La única solución democrática para llamar a elecciones anticipadas y que sea el pueblo quien se pronuncie sobre qué tipo de gobierno desean para su país. Esa es la salida única constitucional a este conflicto. Siguiente. Hemos luchado y defendido los principios de nuestro proyecto. Un proyecto social, productivo, económico. No permitamos que la desinformación y la desidia del gobierno de Moreno destruya todo lo ganado, todo lo que nos costó ir a esa revolución, esa transformación profunda.